Muy bien, buenas noches. Ahora vamos a empezar el capítulo 12, que realmente es muy pequeño. Se habla de las condiciones para revelar la sabiduría de la Cábala y ya iremos vislumbrando qué condiciones vienen adelante, pero están basadas sobre esto, sobre esto que vamos a leer rápidamente y vamos a pasar al siguiente capítulo. Bueno, dice así el capítulo 12, las condiciones para revelar la sabiduría de la Cábala. Dice el maestro, existen 3 razones para el ocultamiento de la Cábala. 1, que no es necesario. 2, que es imposible. Y 3, es el secreto personal del Creador. En cada detalle de la Cábala se imponen simultáneamente estas 3 prohibiciones. La prohibición que dice o que se refiere a el no es necesario, significa que su revelación no ayudaría en nada. La única ventaja posible sería algún beneficio evidente a la sociedad. Las personas que viven al amparo del principio que dice o que se pregunta, ¿y qué? Hice lo que hice y no le hago daño a nadie, diría la frase. Se involucran y olvidan a los demás a involucrarse en detalles que son totalmente innecesarios. Y esta situación es el origen de muchos sufrimientos en el mundo. Por lo tanto, los cabalistas aceptan únicamente a los estudiantes que pudieran guardar el secreto y se abstuvieran de revelarla innecesariamente. Esto es muy importante, la palabra innecesariamente. La prohibición, entre comillas, no es posible revelarla, pues proviene de las limitaciones del lenguaje que no puede describir conceptos espirituales muy profundos y muy sutiles, puesto que toda tentativa verbal, es decir, todo intento de platicarlo, está destinada al fracaso y conducirá a conclusiones equivocadas que en verdad van a desorientar a los estudiantes o al estudiante. La revelación de esos secretos requiere un permiso especial de arriba. Y cuando el maestro se refiere a permiso especial arriba, ya verán ustedes a qué se refiere este asunto. Hay una especie de entiendo y no entiendo, o no le doy importancia, o no capto. Y de eso se trata este asunto más o menos. Pero vamos a seguir leyendo. El permiso especial desde arriba ha sido descrito en los trabajos del gran cabalista, un gran cabalista que existió, el Ari, que decía, sepan que las almas de los grandes cabalistas están llenas con la luz exterior, es decir, la luz circundante, es decir, la luz de la sabiduría de lo que significa la Cábala. O con la luz interior, es decir, lo que significa la satisfacción de haber experimentado en sí mismo los diferentes asuntos que la Cábala te permite. Las almas llenas con la luz, dice el Rab, con la luz circundante, tienen el don de exponer los secretos, vistiéndolos con palabras para que solo
aquellos que sean dignos puedan comprenderlos. Como dice la frase, el alma del notable cabalista Rashbi, que era el Rabbi Shimon Bar Yochai, quien vivió en el siglo II de nuestra era, que entre otras cosas es el autor del libro del Zohar, estaba lleno con la luz circundante y por lo tanto podía explicar los secretos del universo de tal forma que cuando hablaba frente a la gran asamblea, solo aquellos que eran entrecomillado, subrayado, que eran dignos, podían comprenderlo. Ya veremos qué significa ser digno en nuestro camino por el sendero espiritual. Vamos a entender perfectamente bien qué significa el ser dignos. Bueno, por lo tanto, únicamente él recibió permiso divino para escribir el libro del Zohar. Aunque los cabalistas que vivieron antes que él tenían más conocimientos, no poseían su talento para expresar. Y eso es muy importante ahora, más ahora, talento para expresar los conceptos espirituales en palabras comunes y corrientes. En consecuencia, y esto es muy importante, ojo aquí, vemos que las condiciones necesarias para la difusión de la Kabbalah no dependen del conocimiento del cabalista, sino de los atributos del alma del cabalista. Y gracias a esto, el cabalista recibe instrucciones desde arriba para revelar alguna parte determinada de la Kabbalah. Y esto es tan importante que encontramos que es el motivo por el cual no hay trabajos fundamentales sobre la Kabbalah antes del libro del Zohar. Los que están a nuestro alcance contienen solo alusiones vagas, sin consecuencia. Después del Rashbi, solo el Ari fue autorizado a revelar otra parte de la Kabbalah. Aún cuando los cabalistas que vivieron antes que él probablemente tenían mayores conocimientos, pero no se recibía permiso desde arriba. Y ya pronto vamos a encontrar qué significa permiso y qué significa arriba. Allá adelante lo vamos a ver. La prohibición, sigo leyendo, el secreto personal del creador, significa que los secretos cabalistas son revelados a aquellos que se consagran al creador y lo reverencian. Es el motivo principal para resguardar los secretos de la Kabbalah de la gran mayoría del público. Hay muchas personas malintencionadas y que lo utilizan en provecho propio y atraen con ello a individuos inocentes con palabras suaves, con amuletos protectores, dicen ellos, contra el mal de ojo y otros falsos milagros. Y abunda esto, y más en nuestra época. Es por esta misma razón que originalmente se ocultó la sabiduría de la Kabbalah.
Por lo tanto, dice el Rab, los cabalistas se vieron forzados a someter a sus discípulos a exámenes muy, pero muy rigurosos. Y esto explica por qué aún las pocas personas que en cada generación tuvieron permiso de estudiar la Kabbalah debieron hacer un juramento de no revelar ni el más mínimo detalle de lo que cayera en el marco de las prohibiciones antes mencionadas. Sin embargo, dice el Rab, no se debe pensar que estas tres prohibiciones dividen a la Kabbalah en tres partes. Por el contrario, cada parte, cada palabra, cada concepto, cada definición en la Kabbalah cae bajo esta división de tres tipos de ocultamiento del significado verdadero y es efectivo en esta ciencia en todo momento. Y aquí se plantea una pregunta, dice el Rab. Si esta ciencia secreta estaba tan bien guardada, pregunta, ¿cómo es que aparecieron todos los libros cabalistas? La respuesta es que las dos primeras prohibiciones son diferentes a la tercera, que es la más estricta. Las dos primeras no son válidas en permanencia porque, dependiendo de razones sociales externas, la prohibición que dice que no es necesario revelarla, algunas veces cambia por la instrucción que dice que la revelación es necesaria. Con el desarrollo de la humanidad, o gracias al permiso recibido, como es el caso de los documentos que Lari escribió, del Rashbi y en menor medida de otros cabalistas, con esos permisos comienzan a difundirse los libros auténticos de la Kabbalah. Estas son las palabras más o menos que dan inicio a la apertura de la Kabbalah. Bajo estos condicionamientos es ya importante que el estudiante empiece a estudiar conceptos y empiece a hacerse preguntas al respecto de la Kabbalah. Y por supuesto es momento en el que un maestro y los amigos que están estudiando Kabbalah empiezan a vislumbrar un horizonte más amplio de lo que significa Kabbalah. Pero vamos a continuar. El capítulo 13 de este libro, que por cierto está a punto de terminarse, porque es un libro muy sintético, muy rápido, pero abarca situaciones muy profundas que vamos a ver allá adelante. Bueno, el capítulo 13 dice algunos conceptos fundamentales. ¿A qué le llama conceptos fundamentales? Pues son aquellos conceptos que son necesariamente obligado su entendimiento para proseguir el camino de la Kabbalah. Así es de fundamental este asunto. Vamos a ver. La primera es que la Kabbalah es un método que permite revelar al Creador a las criaturas que viven en este mundo. Revelar al Creador. Hay mucho todavía que decir acerca de revelar y hay mucho todavía por conocer cuando decimos Creador. Así que seamos pacientes y mantengamos la mente abierta. Bueno, la palabra
Kabbalah etimológicamente proviene de la palabra hebrea lekabel, que significa recibir. La finalidad es que todos los que pueblan este mundo reciban todos los placeres infinitos por los que la creación entera fue creada. La sensación del otro se ha desarrollado únicamente en los humanos, la sensación del otro humano, y trae aparejada la envidia, la empatía, la vergüenza y, por supuesto, la sensación de ascenso espiritual. Así que la facultad de sentir a los otros tiene un objetivo muy claro: sentir a los otros en todos sus aspectos, bien, mal, más o menos, completado lo que vive el otro, completado lo que vive en relación a mí, etcétera, etcétera. Todo esto fue lo que nos permite sentir al Creador. Es decir, cuando nos relacionamos con el otro, empezamos a sentir más al Creador si nos ocupamos de hacerlo correctamente. Y esto es a través de la Kabbalah. Bueno, la sensación del Creador, la sensación del Creador significa que cada uno siente al Creador exactamente de la misma forma en que sentimos al otro. Esto es muy importante. Sigo leyendo. Está escrito que Moisés habló frente a frente con el Creador. ¿Pero qué quiere decir esto que habló frente a frente? Quiere decir que tuvo una sensación de alcanzar absolutamente al Creador. Y en esa conexión con Él existió la misma medida de intimidad que hubiese tenido con un amigo. ¿Te das cuenta cómo el maestro empieza a coordinar y a asemejar el creador como un amigo o un amigo como el creador? Y esto es de suma importancia después en nuestros estudios de Kabbalah. Sigo leyendo. La finalidad de una acción la determina el pensamiento original. Cuando una persona va a construir una casa, en primer lugar realiza un plano y define las especificaciones conforme al objetivo final. Todas las acciones estarán determinadas por el objetivo final, también predeterminado. Así que, después de haber analizado el objetivo final de la creación, nos damos cuenta que la creación y las formas de control corresponden a este objetivo final. El propósito de la dirección de gobierno reside en el desarrollo gradual de la humanidad hasta que sintamos al Creador de la misma manera que sentimos a las otras criaturas de este mundo. Sí, si odias a las otras criaturas de este mundo, hay mucho por hacer. De arriba hacia abajo,
es el camino para gradualmente alcanzar la espiritualidad. Es decir, nos desarrollamos hasta el punto en el que sentiremos al prójimo como si fuéramos nosotros mismos y sentiremos los objetivos espirituales con tanta claridad como los objetos materiales. Y así continuaremos para cada nivel hasta llegar al Creador mismo. Esto es mucho, pero mucho, muy importante y es muy profundo. Lo voy a repetir. De arriba hacia abajo es el camino para gradualmente alcanzar la espiritualidad. Dicho de otra manera, dice el Raf, nos desarrollaremos hasta el punto en el que sentiremos al prójimo como si fuéramos nosotros mismos. Y sentiremos los objetos espirituales con tanta claridad como cuando vemos los objetos en esta materialidad. Y así continuaremos por cada nivel hasta llegar al Creador mismo. Esto no es un orden arbitrario. Esto no fue dado por el hombre. Esto es una orden establecido por el Creador para alcanzarlo, que atraviesa los mismos niveles que pasó la creación en su camino de descenso. Y esto significa que el camino ya existe. Y al ir descubriendo los niveles superiores, descubriremos los niveles inferiores correspondientes también. Es decir, cuando vamos de regreso, lo vamos a hacer ya consciente, sabedores de todo. No necesariamente todo lo consciente que se fue cuando bajamos, cuando estábamos arriba y bajamos acá. Esa es la diferencia básica. De arriba hacia abajo es el orden de la creación de ambos mundos, el mundo espiritual y nuestro mundo material en su etapa final. El cumplimiento espiritual de las leyes de la creación, el pensamiento y el deseo, muy importante, el deseo de alcanzar a la meta de la creación, pues se convierten en el medio de alcanzar la perfección espiritual. El cumplimiento espiritual de las leyes de la creación, el pensamiento y el deseo de alcanzar a la meta de la creación. Son los medios para alcanzar una perfección espiritual. No se olvide esto. Si tu pensamiento y tu deseo disminuyen, va a ser más complicado alcanzar la perfección espiritual. Grábatelo porque esto es muy importante, sobre todo en el sendero, porque en el sendero se te quitan las ganas, se te van muchas desilusiones. Sigo leyendo. Los periodos en la Kabbalah, desde el principio de la creación hasta la destrucción del segundo templo, los cabalistas han estudiado la Kabbalah abiertamente. Todas las fuerzas espirituales eran más tangibles entonces
en nuestro mundo y nuestros contactos con los mundos espirituales eran más cercanos y más significativos, en especial a través del templo y en los servicios que se realizaban ahí. Pero a medida que el nivel moral de la sociedad empezó a declinar, nos convertimos en, el maestro le llama, indignos. Esto es, diferentes en atributos. Y perdimos la capacidad de sentir los mundos espirituales. Y esto se grafica cuando se dice que el templo fue destruido, y dio comienzo el periodo del exilio. Los cabalistas continuaron estudiando en secreto e hicieron que la Kabbalah fuera inaccesible para quien fuera indigno de ella. Esto sucedió antes. Está escrito en el Zohar que el deseo del Creador fue ocultar su sabiduría a los ojos del mundo, pero al acercarse lo que ellos llaman los días del Mesías, hasta los niños descubrirían sus secretos. Ellos podrán predecir y estudiar el futuro, y en ese preciso momento, Él se va a revelar a todos. Rashbi fue el último cabalista del periodo antes del exilio y por consiguiente recibió el permiso de arriba para estudiar el libro del Zohar. La Kabbalah estuvo prohibida durante prácticamente 15 siglos, hasta que el cabalista Ari, cuyo nombre es el Rabbi Isaac Luria, apareció y espiritualmente aprendió la Kabbalah en su totalidad. En sus trabajos, el Ari nos revela el Zohar. Dentro de 600 años, en el sexto milenio, las fuentes de la sabiduría se abrirán y fluirán hacia abajo, dice la frase. En un manuscrito muy antiguo, otro cabalista, Abraham Azulay, en el siglo VI de nuestra era, descubrió que, entre comillas, en el año 5300 desde la creación, es decir, más o menos en 1539, bajo el número que todos conocemos de nuestra era, cada uno quedaría autorizado a estudiar abiertamente la Kabbalah. Los adultos, los niños, y justamente por esto llegará el Mesías, el conocimiento, la forma de llegar a la espiritualidad. Una señal que nos indica que nos encontramos al final de los tiempos es que el gran cabalista Yehuda Ashlag, llamado Bala Sulam, apareció en esta época. Y en un lenguaje claro y comprensible nos explicó y nos ha dejado la explicación de la Kabbalah totalmente utilizando un método apropiado para nuestras almas. Así pues, la singularidad de la ciencia de la Kabbalah reside en el hecho que incluye un conocimiento completo de nuestro mundo. Es decir, entre paréntesis, todas las ciencias en su totalidad aún no revelada y sus elementos de ese mundo. ¿Por qué? Porque estudia las raíces, estudia las causas que dan como consecuencia el mundo que tenemos.
Y a partir de ahí nace nuestro mundo. El alma es entre comillas, el yo que todo el mundo siente. Al examinarla de cerca, encontramos que el alma divide una fuerza en nuestro cuerpo que lo vitaliza, creando el alma animada, así como una fuerza que aspira a la espiritualidad, conocida como el alma espiritual o divina, que es prácticamente inexistente en las personas que no tienen desarrollo espiritual, pero que van a tener. El cuerpo físico y el alma animada son creaciones de nuestro mundo y son suficientes para percibir a través de los órganos sensoriales. Eso todo el mundo lo sabemos. Al desarrollar un alma espiritual, adquirimos la facultad de sentir más allá del yo. Lo anterior ocurre cuando el yo espiritual y altruista surge al negar al yo egoísta. Es así que comenzamos a sentir vibraciones espirituales cada vez más intensas, hasta que desarrollamos un alma desde un punto, que ya hablaremos de ello, desde un punto hasta toda su capacidad intrínseca. La esencia interior de la Kabbalah es la búsqueda de la luz que emana del Creador y que nos llega según leyes determinadas. La ley de las raíces y las ramas es la ley que determina todas las acciones de las fuerzas que animan a todas las partes de la creación en nuestro mundo a crecer y desarrollarse. La ley de las raíces y las ramas. La Kabbalah nos dice, no hay un grano abajo que no tenga un ángel arriba que lo toque y le diga, crece. El lenguaje de las ramas nos ayuda igualmente a descubrir información sobre lo que sucede en otros mundos. Las criaturas de un mundo en particular perciben los objetos de ese mundo de la misma forma y por lo tanto pueden intercambiar información usando su propio lenguaje. Podemos informar a otras personas sobre lo que sucede en otros mundos utilizando el mismo lenguaje y al mismo tiempo implicar que estos objetos a los que nos referimos corresponden a objetos de otro mundo que corresponden al nuestro. Y este es exactamente el lenguaje en que fue escrita la Torá. Todos los mundos son similares entre sí, todos. La única diferencia está solo en el material con el que fueron creados. Entre más elevado sea el mundo, pues más pura será dicha materia. Sin embargo, las leyes que rigen su funcionamiento y su forma son las mismas. Y cada mundo subsiguiente es una réplica exacta a la que llamamos la rama del mundo que lo precede, a lo que llamamos la raíz. Las criaturas que pueblan un determinado mundo
pueden percibirlo solo dentro de sus límites, pues los órganos sensoriales perciben solo el material de ese mundo en particular. Pero he aquí lo importante. Únicamente los seres humanos pueden simultáneamente alcanzar todos los mundos. Los niveles que se van alcanzando, los niveles de percepción que se van alcanzando, son los grados consecutivos de percepción. ¿De quién? Del Creador, del otorgamiento. Es como si se formara una escalera que sube de nuestro mundo hasta los mundos espirituales. El primer peldaño de la escalera se le va a llamar Maxón o la barrera. Nos oculta también las fuerzas espirituales que no las percibimos en lo absoluto. Sin embargo, a partir de ahí intentamos encontrar la fuente y darle sentido a nuestra existencia en nuestro mundo. La luz en los mundos espirituales. La información, los sentimientos que acompañan a esa información, los placeres que se transmiten por el conocimiento de esa información, por el proceso de expansión y retracción de esa fuerza espiritual que llamamos la luz. Por analogía con la luz de nuestro mundo, que nos brinda vida y calor, o la luz relativa al pensamiento, a la claridad y a la iluminación. La luz en los mundos espirituales. Queda claro entonces que la luz se refiere a la información, a los sentimientos, a los placeres, en ese proceso de expansión y retracción de la fuerza espiritual que llamamos la luz. No lo olviden. El derecho a existir. Todo lo que existe en nuestro mundo, bueno, malo, hasta lo más perjudicial, tiene derecho a existir. Se nos da la oportunidad de hacer correcciones y mejoras. No hay nada superfluo o inútil en nuestro mundo. Todo fue creado directa e indirectamente por el bien de la humanidad. Por consiguiente, al corregirnos, neutralizamos toda influencia nociva. Pero hay que saberse corregir y hay que saber primero qué significa corrección en el mundo espiritual. Hablemos de esto. La corrección. El Creador no concluyó la creación de nuestro mundo. Él nos ha confiado la tarea de terminarlo y perfeccionarlo. El mundo aparece ante nosotros como un fruto amargo durante su maduración y es por lo tanto nuestro deber corregirlo y dulcificarlo. Hay dos caminos para la corrección.
Primero, el camino de la aceptación de todos acerca de las leyes espirituales de corrección se llama el camino de la luz. Se trata del camino que prefiere el Creador, puesto que su objetivo es dar alegría a sus criaturas en todas las etapas de su existencia, evitándole así probar el fruto amargo. Y dos, también el camino del sufrimiento. Ese camino por medio de ensayo y error que tanto se utilizó en un periodo de 6.000 años. Y así la humanidad se da cuenta de una u otra forma lo necesario que se tiene que realizar para cumplir con las leyes de la creación. La recompensa es el placer, ese que llama el sabor del fruto maduro. Solo tenemos influencia sobre nosotros mismos. No tenemos influencia sobre lo que está fuera de nosotros. Por consiguiente, la corrección podrá realizarse solo cuando cada quien trabaje para alcanzar su propia perfección. Es un asunto de adentro, de uno. Un cabalista es una persona que en nuestro mundo logra alcanzar la semejanza con el Creador. Logra alcanzar la semejanza con el otorgamiento. Al estudiar y cumplir las leyes espirituales, nos desarrollamos espiritualmente a tal grado que pasamos a formar parte de los mundos espirituales. Y los mundos espirituales son los mundos del otorgamiento. El alcanzar se logra mediante el trabajo interior en uno mismo. Repito esto, el alcance se logra mediante el trabajo interior en uno mismo. Qué difícil es que un estudiante de principios entienda esto, el trabajo interior en uno mismo. Y así se estudia la naturaleza y los atributos de los objetos espirituales. No estamos hablando de sensaciones psicológicas, ni de fantasías o de sugestión. En serio, se trata de un genuino ascenso a un mundo cuya sustancia es espiritual por encima y más allá de nuestra percepción psicológica humana. No se trata de ninguna situación parapsicológica o psicológica, o vaya usted a saber qué nombre le dan. No, este asunto es muchísimo más general y profundo. El placer puede sentirse únicamente si existe el deseo y la aspiración. El deseo puede existir solo si se conoce el placer que se va a obtener. La aspiración es posible solo en la ausencia de placer en un momento dado. Fíjense, la aspiración es solo posible en ausencia de un placer que piensas que vas a obtener en un momento dado con esa aspiración.
Una persona que nunca ha estado en prisión no aprecia la libertad y únicamente la persona enferma puede valorar verdaderamente tener buena salud. Así que nosotros recibimos del Creador tanto los deseos como las aspiraciones. Lo único que ha sido creado, lo único que ha sido creado es la sensación de carencia que está ausente en el Creador. Entre más nos desarrollamos, más intensamente experimentamos esa supuesta sensación de carencia. Esta carencia es bastante limitada en las personas sencillas y los niños. Un ser humano verdadero desea el mundo entero. Un sabio no solo quiere todo nuestro mundo, sino los otros mundos también. Así que, en la Kabbalah, la combinación de un deseo y de una aspiración, y esto es muy importante para los estudiantes de inicio, la combinación de un deseo con una aspiración constituye lo que se le llama un kli, una vasija, donde vendrá a ser llenada por el placer mismo, es decir, por la luz, es decir, por la satisfacción de ver llenado ese deseo y esa aspiración y esa luz o eso que los cabalistas le llaman luz, es exactamente lo que viene del Creador. No viene de ningún lado más que del Creador. Así pues, la sensación de placer es la vasija que experimenta la entrada de la luz, de esa luz de la que hablamos hace un momento, dependiendo de la semejanza entre los atributos del clío de la vasija y los de la luz. Entre más parecidos sean los atributos, mayor será la facultad de dicha vasija para otorgar, para amar y dar alegría. Porque todo de otorgar, amar, no es más que pensar en el otro, no pensar en recibir para ti. Entre más cerca se encuentre la vasija de la luz, mayor será la luz y el placer que se experimente al respecto. Así pues, la existencia de los mundos espirituales se va a definir por nuestra capacidad de experimentar o no al Creador o a la luz, como la quieras ver. Que va a ser nuestra capacidad para estar a proximidad de Él, es decir, de la equivalencia de nuestros atributos con los suyos. Pues cada uno de nosotros es una vasija. ¿Y cuáles son los atributos de Él? El otorgamiento, el dar.
Mientras que la vasija tenga el más mínimo deseo de otorgar o de dar, pensar en los demás, sufrir por ellos, amarlos y brindarles ayuda, y a su vez hace caso omiso de sus propios deseos, pues la vasija existe entonces en los mundos espirituales. Y ya sus atributos de esa vasija determinan el mundo que ocupará. Esto es vital que se quede claro. Así pues, llegamos a otra consideración, la toma de conciencia del mal. ¿Qué significa esto? Significa que cuando la intención de otorgar está ausente en aquella vasija, ésta se percibe en este mundo. Esta vasija toma el nombre de cuerpo humano, cuyo único deseo es preocuparse por sí mismo. Y en ese momento no podemos siquiera imaginar que podemos hacer algo por alguien más sin pensar en nosotros mismos. Al experimentar eso, que llaman los cabalistas el reconocimiento del mal, esto es, al experimentar un autoanálisis preciso y riguroso, podemos determinar con muchísima mayor facilidad la incapacidad de actuar sin egoísmo hacia los demás. Y así llegamos al concepto de la perfección de la vasija. Es decir, la vasija, o también llamada Kli, fue creada de tal manera que pueda contener los deseos de todos los placeres presentes en la luz. A causa de la restricción y de la ruptura de las vasijas, se formó un determinado número de vasijas separadas. Cada una de estas vasijas se mueve de un estado o mundo a otro, lo que las lleva a la separación, que también se conoce como la muerte. Pero no es la muerte física que conocemos, no. Mientras vivimos en este mundo, cada uno de nosotros debe hacer que los atributos de su vasija sean semejantes a la luz, recibir la medida correspondiente de luz y unirse con las otras vasijas, o mejor dicho, con las otras almas, para formar una vasija única, totalmente llena de luz y de placer. Y este estado futuro se llama Martikum, que significa la corrección final. Esta situación de juntar todas las vasijas de todos es una situación muy especial que tenemos que aprender a hacer, espiritualmente hablando. Y ya hablaremos más profundamente de ello. La entrada de la luz en la vasija. ¿Qué significa esto? Las diferencias entre los hombres se deben a la intensidad de sus deseos. La prohibición impuesta a la corrección espiritual y al asesinato, pues es bastante claro. Al estudiar los atributos de las vasijas espirituales, las vasijas materiales o los seres humanos estimulan su deseo por ser similares a ellas, puesto que el deseo en el mundo espiritual constituye en sí una acción.
Al irnos transformando progresivamente, permitimos la entrada de la luz en nuestras vasijas. Durante su presencia en la vasija, la luz va purificando, pues la naturaleza de la luz es otorgar. Mediante este atributo, es decir, mediante el atributo de otorgar o el otorgamiento, la luz va modificando gradualmente las características de la vasija. Por eso es importante otorgar. La primera restricción, hablando del trabajo personal de uno, la primera restricción, que también llamamos Sinsum Aleph, es una prohibición, es un juramento que se impone a la vasija colectiva inmediatamente después de hacer su aparición. ¿Qué significa? Significa que, aunque el único deseo del Creador es llenar a la vasija de deleite, la vasija se impuso la condición de no disfrutar nada para sí misma, sino solo por el motivo del Creador. Y de esta manera únicamente cambia el pensamiento, la intención y no la acción en sí misma, que es llenado. Esto significa que la vasija sí recibe la luz, pero la recibe no porque lo desee, sino porque es la voluntad del Creador. Así pues, esta simple operación o este simple cambio de intención es lo que cambia a desear el placer como el Creador lo desea. Esto es muy importante y esto es sumamente vital para dar los primeros pasos y en general seguir caminando por la espiritualidad. Sigo leyendo. La sensación es el atributo de la reacción a la ausencia o a la presencia de la luz, aún en proporciones infinitamente pequeñas. En principio, nuestra vida entera consiste de sencillos ciclos de sensaciones. En principio, poco importa lo que nos proporciona placer, pero no podemos vivir sin él. El reconocimiento y el honor únicamente nos proporcionan una sensación, pero el placer es tan importante para nosotros. Nuestro estado depende siempre del humor y percepción del entorno, sin importar el estado en que se encuentra el mundo. Ninguna de nuestras sensaciones es producto de nuestra vida interior ni de la influencia del ambiente, pues provienen del Creador mismo, porque cada emoción la constituye ya sea la presencia o la ausencia de la luz. Nosotros sentimos ya sea a nosotros mismos o al Creador o al otorgamiento o a los dos, dependiendo de nuestro estado moral. Mientras nos sentimos a nosotros mismos, pues podemos creer que el Creador existe y que nos influye. El hecho que nos percibamos como criaturas independientes y hasta creamos que solo
nosotros existimos, pues es el resultado de una disparidad espiritual con el Creador y de nuestra lejanía con Él o de Él, porque estamos pensando en nosotros mismos. La intención, que normalmente los que estudiamos la llamamos Kavaná, la intención es lo más importante en cada acción que realiza una persona. La intención. ¿La intención para ti o la intención de quererlo dar? Lo anterior se debe al hecho que dentro del mundo espiritual, un pensamiento, ojo aquí, dentro del mundo espiritual, un pensamiento constituye una acción. Un pensamiento constituye una acción. Dentro del mundo espiritual, lo que piensas es como si lo estuvieras accionando, hablando de que estás en el mundo espiritual. De la misma forma, en el mundo corporal, uno que corta a otra persona con un escapelo, con la intención de dañarlo, es castigado, mientras que el que lo utiliza para una operación quirúrgica, pues recibe una recompensa. Si se aplica o si se aplicara una sentencia conforme a las leyes absolutas de los mundos espirituales, entonces una persona debería ser castigada espiritualmente por cada pensamiento maligno. De hecho, es exactamente lo que ocurre en la espiritualidad. Se los vuelvo a leer. Si se aplicara una sentencia conforme a las leyes absolutas de los mundos espirituales, entonces una persona debería ser castigada espiritualmente por cada pensamiento maligno. De hecho, es exactamente lo que ocurre en la espiritualidad. ¿Qué es un pensamiento maligno? Un pensamiento para sí mismo, para llenarse a sí mismo. Pero ya lo platicaremos muchísimo más adelante. Sigo leyendo. Nuestro humor y nuestra salud dependen igualmente de nuestras intenciones y no de nuestras dificultades o el tipo de nuestro trabajo, ni de nuestra situación financiera. Es necesario resaltar que nosotros controlamos únicamente nuestras acciones físicas, mientras que el cambio de nuestro sentimiento solo es posible a través del mundo espiritual. Y es por esta razón por la que la oración, hay que saber orar, ¿eh? Y también tiene su chiste orar. La oración tiene una importancia capital. Ella constituye esencialmente cada súplica, aun las que se hacen sin palabras y que salen del corazón, y la fuente de todo lo que existe, el Creador, para quienes todos los seres creados son iguales y deseados. Muy bien. El capítulo siguiente, que es el capítulo 14, está hablando ya de preguntas frecuentes que se hace o que hace un principiante al respecto de la Cábala. Esto lo vamos a ver ya la próxima vez y seguramente ya vamos a estar terminando con ello este lindo libro que, aunque básico, te planta muy bien para a partir de ahí construir un edificio espiritual
bastante fuerte en nuestro camino hacia la espiritualidad. Bueno, hasta aquí le dejamos y para la siguiente ocasión nos vamos a el capítulo 14, que son preguntas más frecuentes que se hacen dentro de la puerta de entrada al estudio de la Cábala. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos a la próxima.